Voy a dejarles una tarea para sus casas. Si tienen Biblia de estudio sería mucho mejor, pero si no, supongo que en cualesquiera de sus Biblias pueden encontrar un mapa con el antiguo Egipto. Y digo antiguo porque de esa forma van a enmarcar dicho mapa con la tierra de Palestina o la tierra prometida. Lo que deben hacer es lo siguiente. En dicho mapa deben buscar la tierra del Gosén, que es donde estuvieron viviendo los hebreos. El Gosén, por favor no lo hagan ahora porque si no, no van a entender lo que estoy explicando y tampoco más tarde. Lo que van a buscar es la tierra del Gosén. Este es el sitio que José construyó para que su padre, sus hermanos y los hijos de estos vivieran mientras estuvieron en Egipto. Fue una ciudad hermosa mientras José vivió. Luego se convirtió en una especie de cementerio debido al pecado de los hebreos y a la promiscuidad de los egipcios. Con el correr de los años, Gosén fue considerado una especie de sitio en donde nadie quería vivir. Pero bueno, eso es lo que ustedes van a buscar. Luego buscarán la tierra prometida en Israel. También pueden encontrarlo como Palestina. ¿Qué es lo que harán cuando ya tengan los dos puntos trazados en un mismo mapa? Buscarán si ese mapa da las rutas desde Egipto hasta la tierra de Palestina. Si es una Biblia de estudio, encontrarán cuando menos 4 rutas: la militar, la comercial y otras 2 que son como derivadas. Son las rutas que frecuentemente ocupaban para ir o venir del Gosén a Palestina. Lo irónico de esto es que después de haber visto las 4 rutas, usted vea la ruta que Dios trazó para llevar a los hebreos hasta la tierra de Palestina. Y ustedes terminarán diciendo esto: es imposible, humanamente hablando, trazar esta ruta. En la única mente que podía caber dicha ruta era en la mente de Dios. Cosa que a mí no me sorprende, porque la Biblia dice que mis caminos no son los caminos del Señor. La Biblia establece que Dios tiene planes para nuestras vidas que probablemente no entendamos y que aunque parezcan más difíciles, siempre son los mejores. De igual manera, usted puede tomar, pero por favor cumpla la tarea para que le tome más vida a este estudio. Luego, intente tomar su propia vida y trace, si usted ya tiene 40 o más años, trace su vida desde los 20 hasta los 50 y coloque algunos eventos importantes en su vida, cosas como la fecha en la que me casé, mi primer empleo, y luego suba 5 años más y coloque mi primer hijo. Después puede colocar mi primer auto, mi primer fracaso en cualesquier áreas de la vida. En fin, coloque puntos y fechas memorables para su vida y trace una línea y vea cómo Dios ha ido obrando en algunos de nuestros errores. Y usted puede llegar a la conclusión: yo no planeé esto, y qué bueno que Dios obró así en mi vida. Déjeme dar una burda ilustración, pero que les va a ser útil al momento de cumplir la tarea. Si yo recuerdo a los 18, 17 años, jamás imaginé ser pastor. Entre mis elecciones para estudiar, el pastorado ni siquiera era una, ni remota, y muchísimo menos dedicarme a ello.
Habían otras elecciones, otras opciones que soñaba desde que era un niño. Entonces, puedo ir trazando la fecha en que me gradué del seminario, la comparo, les digo porque ya hice la tarea. La fecha en la que me gradué de ingeniero, mi primer empleo, mi sueldo, cómo fue mi vida cambiando, y luego en línea recta pongo desde los 17 años hasta ahora. Yo sonrío conmigo mismo y llego a esta conclusión. ¿Cuántas curvas necias tomé para llegar hasta aquí? ¿Cuántos errores, fracasos, desilusiones pude haberme ahorrado si desde el comienzo hubiese sometido mi voluntad a la voluntad de Dios? Sé que algunos dirán, es que cuando ya uno tiene la historia en un mapa, es fácil sacar esas conclusiones. Pero cuando se está en el Gosén, uno no tiene ni idea cuál de las rutas quiere tomar. Y eso es cierto. Pero el punto de nuestro sermón es que muchas veces nos portamos como niños, porque el Señor está empujándonos en una dirección y nosotros como niños nos quejamos. Y no solo nos quejamos, algunos también nos rebelamos a su voluntad. Como consecuencia, muchas caídas en esa ruta, muchas desilusiones. Es probable que algunos de ustedes recién están comenzando a vivir a los 20 años y necesitan saber que no deberían comportarse como bebés. Algunos que estamos en los 40, parece que tampoco hemos aprendido nada, porque nos seguimos quejando como si fuéramos bebés. Y algunos que están en los 60 o más, les pregunto con cariño y con respeto, ¿es que alguna vez en su vida van a someter su voluntad a la voluntad del Señor? A los 60 años usted ya ha sufrido bastante. Y algunos se notan las heridas no en su rostro, en su alma. Una de las ventajas de púlpitos como este es que yo no puedo ver casi nunca sus rostros. No los puedo ver porque cuando empiezo el estudio procuro tener una visión horizontal para no perder la idea. Así es que aunque ustedes crean que les estoy viendo, no los estoy viendo. No sé sus facciones, pero sí lo hice hace unos minutos cuando empezábamos el culto, cuando estuve con Osvaldo y yo sonreía y comentaba con él, ¿cómo se puede ver desde el púlpito los sentimientos de las personas? Algunos tenían un rostro de amargura, otros tenían un rostro de alegría, otros estaban durmiendo, en realidad ojos abiertos, pero aún estaban dormidos. Y pude notar en algunas personas adultas, y quiera Dios que yo me equivoque, pude notar en algunas personas adultas su frustración, quizás tristeza. Estuve imaginándome que a los 60 años se sienten un poco vacíos, viviendo una relación de la que cada día se preguntan, ¿para qué me casé con esa persona? Otros quizá no a los 60, a los 40. ¿Por qué estoy haciendo esto? Y quizás otros a los 20. No importa la edad en la que estamos viviendo y no importa si se trata de asuntos maritales o de asuntos financieros o de cualesquiera. El punto es el mismo. Si sometiéramos nuestra voluntad con mayor sensibilidad a la voluntad de Dios, aun cuando no entendamos
por donde Él nos guía, nuestras vidas no tendrían tantas caídas. Pero el asunto es que muchos de nosotros no hacemos más que quejarnos como si somos bebés. Y por eso nuestro estudio de hoy se titula Las quejas de un bebé. Vayan en sus Biblias hasta Éxodo capítulo 15 y cuando la cita encuentran, por favor, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Éxodo capítulo 15, vamos hasta el verso 22. ¿Listas sus Biblias? E hizo Moisés que partiese a Israel del Mar Rojo. Ya habían cruzado el mar y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Un paréntesis, a los que cumplan la tarea les va a llamar la atención que el desierto de Shur está hacia el sur y Palestina estaba hacia el norte. Entonces seguro algunos dijeron, ¿hacia dónde vamos? Momento, ellos no sabían a dónde iban. No conocían la tierra de Palestina. No pudieron decir, ¿por qué vamos hacia el sur y no hacia el norte? Eso lo sé yo porque ya conozco la historia y conozco la geografía de la historia. Pero ellos no tenían por qué quejarse. Sigo leyendo. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. No tiene nada que ver con las maras de nuestro país. O quizás sí por la amargura, ¿no? No sé. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Paréntesis. Cada vez que yo leo esto me sorprendo y digo, ¿cómo se atreven a murmurar contra Moisés si Dios acaba de abrir el Mar Rojo frente a sus narices? Y además ha visto cómo mueren centenares, miles de guerreros egipcios en el mar. Y aún así se atreven a murmurar contra este hombre. Verso 25. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y le echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas. ¿Y qué? Era parte del plan, llevarles hasta ahí y darles algunas lecciones. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Si alguna vez quiso saber qué significa Elim, significa lugar de palmeras y aguas. Oramos. Señor, rogamos tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y pongas en nuestras mentes y en nuestros corazones tu palabra para no quejarnos más y aprender a ser sensibles y sumisos a tu voluntad. Háblanos, por favor, lo suplicamos en tu nombre. Amén. Pueden tomar su asiento. Creo que van a estar de acuerdo conmigo en esto. Ningún bebé debe ni puede masticar carne hasta que los dientes estén en su posición. Ningún bebé puede ni debe hacerlo hasta que su dentadura esté en la posición de madurez. Para que eso suceda, se requiere tiempo para que el bebé crezca y su cuerpo también. Y además se requiere algunas pequeñas caídas que van a darle al bebé equilibrio y seguridad en los movimientos de su cuerpo.
Comparativamente, eso era lo que estaba sucediendo con el pueblo hebreo. Ellos eran bebés espiritualmente hablando, aunque su edad cronológica fuera adulta y mayor. Espiritualmente eran bebés. Y habían muchas cosas para las que ellos no estaban listos. Ellos no estaban listos para ir por la ruta militar. Habrían dado vergüenza ahí. Y sé que usted me dirá, pero es que ¿qué problema hay de llevar al pueblo de Israel por la ruta militar si con el chasquido de los dedos de Dios puede retirar a todos esos ejércitos? Eso es lo que hizo después con el sucesor de Moisés, con Josué. Cierto, pero ya estuvieron de acuerdo conmigo que los niños no deben comer carne. Y usted no va a poner un juguete para adultos en las manos de un bebé. No sabe cómo conducirlo, no tiene la madurez. Es muy probable que algunos chicos sean muy prematuros en su aprendizaje y suceda como el caso de mi hijo, que a los 7 años podía conducir el coche, pero no tenía la madurez para decirle, pues entonces ve por las calles. Es un absurdo hacer eso con un niño de 7 años, aunque pueda conducirlo. De la misma manera, Dios no iba a dar a estos bebés espirituales algunas cosas que son únicamente para adultos. Mire, cómo ellos iban a enfrentar a los heveos y a los heteos, aun si hubiesen tenido armas que jamás las empuñaron, si tampoco tenían organización. Dios los estaba llevando hasta el desierto y hacia el monte de Sinaí para organizar políticamente a estos bebés. Imagínese la catástrofe. Claro que ellos no tenían idea de todo a lo que se iban a enfrentar, como los bebés no tienen idea de lo que la vida les depara. Nosotros como adultos podemos anticiparles, podemos capacitarlos hasta que ellos lleguen a la madurez y se enfrenten por sí mismos. Eso era lo que estaba sucediendo aquí. Y eso es exactamente lo que sucede con algunos de nosotros. Hay algunas rutas que no nos parecen las mejores, no nos parecen las más fáciles, pero necesitamos ir por ahí. Tenemos que madurar. Y hay lecciones que solo viviéndolas podemos aprenderlas. Usted puede decirle a un joven a los 18 o 20 años que escuche a sus padres regularmente mientras están en la rebelión de la adolescencia. Eso es lo último que quieren hacer. Y por no escucharlos, cometen cada error que lo tienen que pagar muy caro, muchos años en la vida. Ahora, no estoy acusando a los adolescentes, estoy usándolos de ilustración para decir que algunos ya no somos adolescentes y seguimos con la misma actitud. Nosotros no tenemos que escuchar a nuestros padres, aunque algunos tenemos el privilegio de tenerles vivos y sí podemos y debemos seguirles escuchando. Pero ahora estoy hablando a los adultos, que es una terrible necedad no escuchar los consejos que la Biblia nos da. No importa si usted tiene 20, 40 o 60 años. Entiendo que se nos dificulte querer escuchar los consejos de otros. Podemos creer que ellos están prejuiciados, podemos creer que ellos están aconsejando de acuerdo a sus propias vivencias y quizás están equivocados. Podemos creer que la filosofía de vida de ellos es distinta a la nuestra. Hecho, de acuerdo, podemos creer lo que quieran con ellos. Pero ¿qué sabio tiene no escuchar los consejos de Dios? ¿O tiene usted algo que refutarle a Dios? No. Entonces,
es actitud de bebés, exactamente como este pueblo. Y vea usted, ellos estaban como en 4 posiciones o en 4 vistas en este asunto. La primera de ellas era la abundancia, era como mirar hacia arriba. Es que acabamos de cruzar el Mar Rojo, acabamos de ver 10 plagas. ¿Qué puede detenernos ahora? Todo será en abundancia. Creo que eso es lo que ellos pensaron. Si somos capaces, a través de la guía de Moisés, con la bendición de Dios, de que 10 plagas acaben con Egipto, y que lo que las 10 plagas no terminaron, lo acabe el mar, entonces somos capaces de cualquier cosa. Creyeron que todo vendría con abundancia y llegan a Mara, un poco de aguas amargas, y montan tremendo berrinche. Y digo con todo el sarcasmo, un poco de aguas amargas y montan tremendo berrinche, como si alguna vez tuvieron en el Gosén, en esos pozos, mucha agua dulce a su antojo. Eran miserables esclavos, no tenían agua a su antojo. Pero ahora tienen que poner todas estas quejas. Pienso que algo parecido es lo que sucede con algunas congregaciones a las cuales sus pastores les ofrecen todo tipo de abundancia con tal de que ellos vengan a sus iglesias. Son campañas proselitistas llenas de demagogia. Y no sé si lo hacen con buena o con mala intención, pero les dicen mentiras. Le dicen a sus congregaciones que si viene al Señor se acabarán sus problemas, que su esposo se convertirá en un ángel, que sus hijos serán mucho amor y que sus negocios irán de prosperidad en prosperidad y serán las personas más prósperas y más felices del planeta. Y entonces todos los incautos buscan ese tipo de predicadores y ese tipo de iglesias. Son mentiras. Aquí tiene una prueba fidedigna. Ellos no estaban experimentando eso. No iba a ser todo falta de conflictos, no iba a ser todo gozo y celebración porque pasaron el Mar Rojo. Aunque fuese así, Dios les estaba advirtiendo, tengo que prepararles. Si usted está viviendo hoy por hoy en un callejón sin salida, a mí no me sorprende porque la vida muchas veces nos atora en un callejón sin salida. Y es probable que usted o yo nos metimos ahí porque no quisimos escuchar consejos. Así es que en primer lugar, a quienes están en ese callejón sin salida, les pregunto y me pregunto, ¿por qué se está quejando delante de Dios si usted y yo nos metimos ahí? No quisimos escuchar. Dios envió instrumentos en derredor nuestro para advertirnos. Nos dijeron, no haga amistad con esas personas. Nos advirtieron, no esté saliendo con ese hombre o con esa mujer. Nos gritaron, va por un mal camino, no vaya ahí. No quisimos prestar atención. Como el pueblo hebreo, bien nos llevan a un callejón sin salida, nos metimos ahí por nuestra necedad. Y ahora lo primero que hacemos es quejarnos, como un niño. Yo les pregunto y me pregunto, ¿por qué no te quejas contra ti mismo? Es que nadie nos empujó ahí. Segundo,
ya que estamos ahí, ¿por qué nos quejamos con Dios? Si el único que nos puede sacar de ahí es Él. Pero como si somos niños, pensamos que con gritos, con berrinches y con alaridos, pues obrarán un milagro con nosotros. No se equivoque. Los niños deben consentirse porque ellos están en la edad de la inocencia. Y aún con ellos, de vez en cuando hay que mostrar un poquito de dureza o nunca aprenderán. Pero usted y yo como adultos, yo dudo mucho que el cielo nos consienta en medio de un berrinche. Porque si usted y yo nos portamos tan mal enfrente de un callejón sin salida, nos llenamos de soberbia, nos llenamos de quejas y de reclamos contra todos, y Dios llega y obra un milagro y dice: pobrecito mi bebé de 40 años, lo voy a consentir de nuevo. Nunca voy a aprender. Es probable que Dios diga: sígase golpeando. Uno de estos días usted va a madurar. Segundo, Dios no aprueba el conformismo y muchísimo menos el negativismo. Yo con esto no estoy diciendo que los cristianos están condenados a vivir siempre en pobrezas, en sufrimientos, y que entre más suframos, más cerca del cielo estamos. Por favor, la Biblia no enseña eso en lo absoluto. Tenemos todo el derecho y tenemos la bendición de Dios para salir de la esclavitud a la libertad. Dios nos hizo personas libres. Entonces tenemos la opción de decidir cómo queremos vivir en cualesquiera áreas de la vida. Aun cuando las condiciones no sean las mejores, es nuestra elección. Si usted quiere vivir siempre en pobreza, pues no se esfuerce, no trabaje duro, llénese de negativismo y diga: yo nací en miseria y voy a morir peor que en la miseria. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que usted puede esforzarse y puede salir adelante. Tampoco dice que por tener una actitud positiva se va a volver rico o va a ser el hombre más feliz en su matrimonio. Solo dice que tenemos el derecho de esforzarnos y ser felices en Cristo. Entonces, hay que entenderlo. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. ¿Qué pasa? No dice: nada me sobrará. ¿Nota la diferencia? Nada te faltará. No dice: nada me sobrará. Y ese es el problema de algunos bebés. Queremos que todo nos sobre. ¿Cómo está? Estoy terriblemente mal, hermano. De veras, sí, mire, estoy en bancarrota, estoy tan mal, todo me hace falta. Pero al verle su estómago, tiene libras de más. ¿Y cómo hizo? Ha estado comiendo, y por su estómago ha estado comiendo bien. Se nota que entonces es una queja de un bebé. También la Biblia en el mismo Salmo dice que me cuidará ¿de qué? Del lazo del cazador. Pero no dice que el cazador me va a dejar en paz. ¿Entienden eso? El cazador va a andar siempre tras de mí. Que Dios va a obrar el milagro y no va a permitir que el cazador tome ventaja es distinto. Pero las carreras, los sustos que el cazador me va a dar, esos no me los ahorra la Biblia. Y que el problema es que algunos de nosotros nos encanta jugar con el cazador. Es que nos exponemos a él.
Basta con que revisen sus agendas de teléfonos. Algunos hombres no son cazadores que andan tras de usted, son cazadoras. Y basta con que revise también sus cuentas de Facebook. Ay, entró ahí, yo ni sé cómo. ¿De veras? Es todo un juego, ¿no? Jugando con el cazador. La Biblia dice que me va a cuidar de ese lazo, no dice que el cazador me va a dejar en paz. Usted y yo debemos aprender a cuidarnos del cazador. Y debemos entender que debemos esforzarnos para crecer un poco. Los que viven creyendo que el Evangelio es un lecho de rosas, en donde usted no debe crecer una pizca, seguirá siendo un bebé y siempre sufrirá como un bebé. Y a usted no debo instruirle este sermón. Debo predicarle solo sobre Dios es amor, que Dios lo va a compadecer, de que Dios lo va a salvar. Por favor, no grite, va a suceder un milagro, tenga paciencia. No he dicho ninguna mentira, pero se lo dije a los bebés. Voy a citar otro ejemplo. A todos los bebés que tienen 2 meses o 5 meses o 6 meses de estarse congregando, usted no se sienta mal si esta mañana no trajo Biblia. No se sienta mal si usted aún no está sirviendo al Señor o no está bautizado. No se sienta mal si usted está enojado con uno de los servidores de la iglesia, con el de parqueo, porque no le dejó poner su coche en donde usted quería. Y usted está tan enojado ahorita que pronto dirá, no vuelvo más a esta iglesia. Por favor, los bebés de 6 meses, discúlpenos. Voy a platicar con ese hermano y le voy a suplicar que la próxima vez que usted venga le acomode en un mejor sitio. Y estoy pensando ver si le consigo una Biblia. Y por favor, siéntase cómodo. Nosotros estamos aprendiendo a crecer en esto. Y yo no estoy bromeando con usted. Con todos los que tienen de 1 a 6 meses, esa es nuestra actitud hacia usted. Esa debe ser, porque usted está empezando a crecer. Y si no está sirviendo en un ministerio y está enojado, es normal. Pronto usted crecerá y aprenderá algunas cosas. Eso es lo que se hace con un bebé. Los que tienen más de 6 meses o los que tienen 6 años, por favor, es el colmo que usted esté aquí sin Biblia. ¿Qué vino a hacer? Se lo voy a repetir, es el colmo. Es el colmo que usted esté enojado con el parqueador, que usted no sabe que ellos no tienen salario. Es el colmo que usted se enoje con los servidores de cualesquiera ministerios. ¿No sabe usted que ninguno de ellos está empleado? Enójese conmigo porque a mí sí me pagan por decirle esto y cómo lo estoy disfrutando. Pero no con ellos. Es el colmo que después de 6 años usted no esté aún sirviendo al Señor en un ministerio. Es el colmo que no se quiera bautizar. ¿Entendieron la diferencia entre un bebé y un adulto? Bueno, aquí es la pregunta. ¿Dónde está usted? De acuerdo a nuestro crecimiento, el Señor nos va a dejar en el callejón sin salida o nos va a sacar. Mire el verso 22, dice 15:22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto. ¿Cuántos días? Ay, fue tanto tiempo. 3 días. Yo sé que algunos me dirán, aguante usted 3 días a ver si es poco. Bueno, en nuestro contexto de que siempre hemos tenido agua, aunque esté contaminada, 3 días es mucho. Pero estos
que vivieron tantos años como esclavos bajo el flagelo de sus opresores, 3 días sin agua, y aquí se acabó su evangelio. Ya están murmurando contra Moisés de nuevo y diciendo, mejor estábamos allá en Egipto. Una vez más queriendo regresar. Cuánta desilusión y cuánta frustración. Ese es el problema cuando nosotros no entendemos que el evangelio es una vida en donde nosotros debemos rendirle tributo a Dios y no al revés. Cuando vienen 3 días de problemas, entonces la desilusión es tan grande que ya no queremos servir. Y apenas 3 días. Y fueron problemas o inconvenientes triviales y absurdos. Ahora, no digo que no afecta porque no somos de hierro. Solo digo que debemos madurar. Le ilustro. Sé que usted debe sentirse un poco frustrado que enfrente de su casa su vecino salió ayer de vacaciones y estuvo subiendo al carro todas las cosas con las que se va para la montaña o para el mar. Usted sabe que su vecino tiene un amante porque la vio por ahí. Además sabe que está cometiendo negocios deshonestos. Para colmo sale ahí en ese carro y en lugar de gaseosa sacó el montón de 6-pack de cervezas. Y salieron los 3 hijos en calzoneta felices y todos. Es una familia hermosa y tienen dinero para irse de vacaciones. Y están llevando ese estilo de vida. Y usted ve para adentro de su casa, ve su bolsa, no tiene ni 5. Su esposa amargada. Y bueno, hasta el chucho está enojado con usted ahí. Y usted dice, pero yo estoy luchando. Yo estoy queriendo respetar a mi esposa. No he sido infiel a ella en los últimos años. Espero que haya dicho en los últimos 10 años. Estoy siendo honesto en mi trabajo. Estoy intentando ser un buen papá. Y no me quiero volver rico, pero no puedo salir de vacaciones. Esto del evangelio no está bien. Yo lo que quiero es la vida de mi vecino. ¿Se da cuenta que sigue siendo un bebé? Porque alguien le ha dicho que el evangelio es una vida de prosperidad y de mucho éxito material. Parece que nunca aprendió que el éxito en la Biblia no se mide por el dinero, sino por la paz en el corazón. Porque le puedo asegurar que esa familia que usted vio salir felices, lo último que tienen en el corazón es felicidad. Tener paz no está asociado con tener dinero. Tener paz no está asociado con irse de vacaciones. Tener paz está asociado con tener paz con Dios. Eso me da paz con mis semejantes. Puedo no haber ido a ningún sitio. Puedo haber estado nada más con mi familia nuclear. Y puedo haber pasado un hermoso momento. Esa es la felicidad que la Biblia te ofrece. Qué bueno que algunos, además de tener eso, tienen un poco más. Pero entiéndalo, no es eso lo que Dios estaba ofreciendo, aun cuando a veces Dios concede eso. Ellos empezaron a renegar, diciendo que mejor estaban allá. Y si esa es su posición ahora, o mi posición, parece que no aprendimos nada. Cuando fueron a Moisés, qué ventaja que estos tenían a Moisés. Porque Moisés
él siempre tenía la habilidad de volver sus ojos hacia Dios y Dios resolvía sus problemas. Y no porque el pueblo lo mereciera, sino porque Dios tenía misericordia de Moisés y terminaba haciendo algunas cosas por Moisés. Ya vamos a llegar a esos capítulos en donde Dios se enfada con el pueblo y dice: voy a acabar con todos estos, ya me cansé de ellos. Y a mí me emociona ese pasaje, está bueno, digo, que Él los acabe. Pero surge Moisés y dice: no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Para qué me pusiste a mí al frente de ellos? Yo pienso que quizá Moisés se sentía fracasado cada vez que el pueblo renegaba de esta forma. Y pienso que Dios intentaba consentir a Moisés porque era un hombre con un corazón puro hacia Dios. No sé cuál es el punto de eso. Lo que sí sé es que cada vez que yo me quejo, retrocedo varios años en mi vida. Cada vez que yo reniego de mi fe, es como estar yendo hacia abajo. Cada vez que yo me rebelo contra la voluntad de Dios en mi vida, son largos años hacia abajo. Y de vez en cuando me tienen que llevar a esos callejones sin salida. Si no, ¿cómo aprenderé a ser dependiente? Estaba pensando mientras yo hacía mi propia tarea sobre esos años atrás, sobre el cambio de mi hijo. Carlos era un bebé bastante dependiente, increíble, lo opuesto a su hermana Vanessa. Cuando llevé al kinder a Vanessa, yo iba tan asustado, era mi primer hijo, entonces yo iba que no la quería dejar ahí. Yo creo que a todos los papás les pasó eso alguna vez, porque sentimos que los otros niños que están en el kinder son terroristas, entonces el nuestro le puede pasar algo. Eso es lo que iba pensando. Entonces iba tan asustado. Nomás entró al kinder, Vanessa se olvidó que tenía papá. Pegó carrera y platicando. Al mediodía, cuando llegué ese primer día y le pregunté a la profesora, ¿lloró o algo? No, si no se quiere ir, por allá está, me dijo. Esa era Vanessa. Carlos fue todo lo contrario. Como ya era mi segundo hijo, pues entonces el susto era menos. Y como además era el varón, usted va para el kinder. Entonces él iba tembloroso, 3, 4 años, él viéndome: papá, ¿qué va a pasar aquí? Alguna lágrima, pero en fin se quedó. Cuando regresé, salió corriendo y me abrazó y me dijo: ¿por qué te tardaste tanto? Fueron 5 largas horas. Yo intenté en todo ese tiempo, ahora me acuerdo, no en ese tiempo, insistir en eso. Tenés que madurar en esto, tenés que hacerlo. Fue mi insistencia que ahora Carlos es todo lo contrario, independiente, casi en todo, tanto que a veces me enfada por ello. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque yo sentí mientras hacía mi tarea que el Señor me decía: mira, lo que tu hijo te hizo hace tantos años fue lo mismo que me hiciste hace tantos años cuando te advertí: no hagas eso. Pero no me quisiste oír. Y te sentiste 5 horas, 5 años solo, reclamando: ¿por qué no vienes a cuidarme? No me quisiste hacer caso. Te tengo que dejar ahí para que madures. 5 años después, yo no voy a dejar que fallezcas ahí. Solo voy a dejar que madures y aprendas un poco. Cuando hayas aprendido la lección 5 o 10 años después, entonces voy y te saco del lío. Esa es la ruta que lamentablemente tú necesitabas tomar, porque eres demasiado rebelde y demasiado necio. Para ser sumiso a mi voluntad, dice el Señor, y para que te golpees menos, tengo que llevarte por caminos
un poco distintos. Y quizás ese es su caso, igual que el mío. Necesitamos un poquito aprender a madurar. Quiera Dios, dejemos a un lado el renegar y el quejarnos, porque eso es para los bebés. Vamos a orar. Gracias, Señor, por hablarnos. Perdónanos por nuestra necedad. Y si hay personas sin Jesús, toca sus corazones. Mientras todos oran, rostros inclinados, si nunca antes usted ha venido a Jesús, usted y yo necesitamos a Jesús en nuestra vida. Yo no voy a invitarle a venir al frente, que le aplaudan, que cambie religión o algo que se parezca. Es entre usted y Dios. Usted y yo necesitamos madurar. Recibir a Cristo es el primer paso de eso. Por lo que si alguien esta mañana dice, quiero recibir a Jesús, donde está, le invito a levantar su mano y que me deje orar con usted. Dios le bendiga, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más que con ese mismo valor y coraje dice, yo también quiero hacer la oración, y levanta su mano en señal de recibir a Jesús? Alguien más que me deja orar con usted. Ahí donde está, tome el valor, tome el coraje, levante su mano y recibe a Jesús. Alguien más. Alguien más esta hora. Señor, gracias, despídenos en tu paz, mas no de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos. Nos vemos el miércoles o jueves. Que la paz de Dios vaya con cada uno.